Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrá para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Amén. Muy buenas noches, mis hermanos. Qué bueno es poder estar juntos otra vez para compartir la palabra de Dios. Y bueno, mis amados, pues antes de entrar en el mensaje, quiero recordarles que el día domingo es cambio de horario. Por lo tanto, bueno, pues atrasen 1 hora su reloj, o si su teléfono está programado de forma automática, qué mejor. Pero bueno, mis amados, vamos a entrar en el tema. Yo quiero hablarte acerca de las riquezas, pero aquellas que están alineadas a la voluntad de Dios. Amén. Así que, mi amado, acompáñame a orar, que el Señor nos guíe, que el Señor nos edifique, que el Señor haga con nosotros su perfecta voluntad. Amén. Padre eterno, príncipe de paz, te doy gracias esta noche porque tú estás aquí con nosotros, porque tú nos has llamado a tu ministerio, tú nos has llamado a la locura de la predicación, tú nos has llamado, Señor, para poder hablar, Señor, tu sabiduría. Y esta noche, Padre, me abandono en tus manos, rogándote que sea tu perfecta voluntad entre nosotros. Por favor, Señor, háblanos. Que tu buen espíritu, Señor, esta noche nos guíe a tierra de rectitud. Sé tú mismo inspirando el mensaje. Este tiempo, Señor, que tendremos hablando con tus siervos. En el nombre de Jesús te doy gracias, Señor. Amén. Pues comencemos yendo a la escritura, libro de Proverbios, capítulo 11, verso 28. Y dice: el que confía en sus riquezas caerá, pero los justos prosperarán como la hoja verde. Este versículo, si lo observamos cuidadosamente, es una severa exhortación. ¿Por qué? Porque nos hace ver que el hombre tiene la tendencia a confiar en las cosas que posee, en las cosas que ve, y por consecuencia a esas cosas las vuelve su Dios. Por ello en el Salmo 62, verso 10 dice: no te ganes la vida mediante la extorsión, ni pongas tu esperanza en el robo. Y si tus riquezas aumentan, no las hagas el centro de tu vida. Amén. Mi amado, nuestro corazón es terriblemente engañoso. Por lo tanto, esta noche yo quiero decirte, en vez de que hagamos riquezas en esta tierra, hagamos riquezas en el cielo. Y es de eso de lo que yo te quiero hablar en esta noche. Porque nuestro corazón nos traiciona y torpemente nos guía a colocar nuestra mirada en las cosas materiales. Por esto Jesús de manera continua nos apuntaba a que viéramos, a que buscáramos la realidad de quién es Él y lo que Él hacía. Y yo encuentro que Jesús tenía un maná escondido. Mira lo que dice la palabra en el libro de Juan, capítulo 6, verso 32. Y dice: Jesús le respondió:
Les digo la verdad, no fue Moisés quien les dio el pan del cielo, fue mi Padre. Y ahora Él les ofrece el verdadero pan del cielo, pues el verdadero pan de Dios es el que desciende del cielo y da vida al mundo. Mi amado, Jesús nos dio un perfecto y asombroso ejemplo de cuando lo vemos a Él que se retiraba para orar, para pasar tiempo largo con el Señor. Y yo encuentro algunas frases de Jesús que Él declara: yo tengo una comida que comer, pero vosotros no la conocéis. En otra parte Jesús dice: mi comida es que haga la voluntad del que me envió. Es decir, Jesús está diciendo en pocas palabras: hay riquezas del cielo que yo quiero obtener, pero solo éstas se pueden alinear a la voluntad de aquel que me envió. Mi amado, las riquezas del cielo son muy diferentes a lo que tú y yo conocemos como riqueza. Cuando Jesús estaba declarando las palabras de Mateo capítulo 6, verso 32, Él está justo al lado de un pozo. Y en ese pozo se acerca una mujer conocida como la samaritana. Pero si vemos el contexto, Jesús para ese momento está muy asoleado, está cansado, viene de un largo recorrido junto con sus discípulos. Pero en el momento en el que Jesús comienza a hablar, mira lo que te quiero enseñar. Comienza a hablar, y si estás tomando notas, anota ahí. Jesús comienza a hablar. Comienza a hablar a la samaritana, y en ese momento, sin beber agua, sin tomar alimento, Jesús renovó las fuerzas. ¿Por qué? Porque justo estaba haciendo aquello por lo cual había venido, y Él vino a predicar. Nosotros tenemos un alimento, el cual simplemente lo adquirimos cuando hablamos la palabra de Dios a alguna persona. De hecho, los discípulos no entendieron esto y comienzan a hablar entre ellos diciendo: ¿quién le habrá traído de comer a este hombre? ¿Quién le habrá dado de beber? De lo cual yo asumo que Jesús en un momento les dijo: estoy cansado, muchachos, vayan a comprar comida, yo aquí los espero. Asumo que Jesús estaba cansado, pero el momento, mi amado, de que Jesús comienza a hablar, es renovada su vida física. ¿A qué voy con esto? Si tú quieres ser renovado, si aún tú quieres comenzar a hacer riquezas en el cielo, tan solo tenemos que comenzar a hacer la voluntad del Padre. Y quiero recordarte algunas cosas. El Padre te llamó a ti a vivir en paz. Te llamó a compartir su palabra. Te llamó a amar a los unos y a los otros. Pero también te llamó a permanecer en su presencia. Te llamó a temerle. No a tenerle temor, sino a tenerle un temor que es honra a su nombre. Mi amado, pero también te llamó a algo. A hacer riquezas en el cielo. ¿Qué es esto, mi amado? Y quiero comenzar a desmenuzar un poco esto. Cuando tú y yo hacemos la voluntad del Padre, es decir, comenzamos a hacer riquezas en el cielo, viene un renuevo a nosotros. Algo que renueva nuestra fe, que renueva nuestra fortaleza, que renueva nuestro amor, pero aún el ánimo. La voluntad de Dios, mi amado, es que nosotros desarrollemos su propósito en esta tierra. Y su propósito está ligado a qué tan sensible eres tú a su voz, qué tan sensible eres tú a lo que Él espera, qué tan sensible eres tú a las cosas que hizo Jesús a manera de que tú desees imitarlo.
Es decir, lograr el propósito divino del Señor para nuestra vida va a traer a nosotros la mayor satisfacción que puede existir. Aún más de cualquier cosa natural que tú puedas sentir algún deseo. Por ejemplo, un viaje, o tener un hijo, o simplemente pasear, o tener un tiempo de descanso. Nada terrenal se va a comparar con la satisfacción que el Señor te da cuando cumple su propósito. Por esto, un factor muy importante para nosotros es la obediencia. La obediencia mientras que vivimos. Es algo que yo le llamo la obediencia en el camino. Imitar a Jesús en todo lo que Él hizo. Y te voy a poner dos ejemplos. Jesús, en su obediencia en el camino, dio mayor énfasis a hacer la voluntad del Padre, es decir, alcanzar a uno más, ver por algún perdido. Aún Él declara en la Escritura que Él sentía compasión porque veía a las multitudes como ovejas sin pastor. Es decir, que su obediencia en el camino estaba más enfocada a saciar la petición y el corazón del Padre a que se saciara a sí mismo de alimento. El saciarnos de alimento es algo muy natural, es un elemento básico de nuestra vida. De hecho, mi amado, conforme a tú te alimentas físicamente, te vas a desarrollar, vas a tener crecimiento natural. Y es lo mismo que el Padre nos habla a manera de parábola esta noche. Es decir, si tú quieres crecer espiritualmente, si tú quieres vivir creciendo en dones, en talentos, aun que tus sentidos espirituales sean desarrollados, tú tienes que obedecer en el camino tal como lo hizo Jesús. ¿Cómo? Alcanzando a uno más. Para eso Jesús se detuvo en Samaria, para alcanzar a la conocida samaritana, la cual después de escuchar la predicación de Jesús sube a los montes y comienza a hablarle a todo el pueblo de Samaria, de tal manera que no solamente Jesús alcanzó a uno, sino alcanzó a una gran multitud a causa de que Él estaba sincronizado con los deseos del Padre. ¿Y cómo Jesús supo esto? A causa de su unión con el Padre. Y algo que yo encuentro en la palabra es que esa misma unidad que Él tenía, nosotros la podemos tener. Pero algo que te quiero recordar, de una forma diferente quizás, la unidad que tenía Jesús y el Padre, esa unidad perfecta fue uno de los objetivos de ataque de Satanás. Porque yo encuentro que Satanás entendía que donde hay sujeción y obediencia no puede entrar la corrupción. No puede Satanás entrar a corromper. ¿Por qué? Porque en esa unión perfecta es todo el cielo, toda la obra perfecta de Dios en contra del ataque de Satanás. Y Satanás huye antes de enfrentarse al Padre. Por eso nosotros, tú y yo, tenemos tanto conflicto para sujetarnos a nuestra autoridad. Tenemos tanto conflicto para mantenernos encendidos en el fuego del Espíritu Santo. Por eso de manera continua muchos se apagan. Muchos otros les afecta la muerte de alguien. A muchos otros entran a un tiempo de prueba y esa prueba los tira. ¿Por qué, mi amado? Porque yo veo lo mismo. Observa lo que te quiero mostrar. Todo lo que te acabo de decir viene a buscar romper la unidad entre el Padre y tú. Lo mismo que Satanás hizo cuando vino a tropezar a Adán.
Pero ¿qué pasó con este ataque contra Adán? Él cayó, desobedeció. Por eso es tan fracturada nuestra unidad con el Padre. Por eso Jesús, a cada ataque que sentía de parte de Satanás, Jesús decía, escrito está. Tal y como lo comenzamos a leer en el libro de Mateo, capítulo 4, la parte que leí al principio. Jesús atacaba con un escrito está. Él, cuando cada ocasión que Satanás venía, Jesucristo usaba la palabra. Y cada vez que de la boca de Jesús salía la palabra de Dios, eso provocó que Jesús siempre estuviera por encima de Satanás. Provocó que siempre estuviera por encima de todo ataque. ¿Por qué? Porque la sujeción a la palabra, la obediencia al Padre, nos revela dos cosas. Uno, liberación, y el otro, protección. Por esto, mi amado, hoy quiero entrar a mostrarte varios puntos, y el primero quiero que estés enfocado, que si tú quieres ser rico, tienes que alcanzar a uno más. Pero la riqueza es un fruto de tu obediencia. Porque, y quiero mostrarte qué tan importante es la obediencia. Para Jesús, su obediencia le trajo como resultado vida. Y él dijo, yo he venido a darles vida y vida en abundancia. Porque la obediencia de Jesús lo llevó al recibir la vida perfecta del Padre para a su vez hacernos partícipes a ti y a mí. Es decir, hacer la voluntad del Padre es el tipo de ser el perfecto sostén a nuestra vida. No, la obediencia al Señor nos lleva a recibir todo lo que viene del Padre. Obviamente que lo vemos reflejado en el Hijo y que Jesús lo desató para con nosotros, no por precio, sino por gracia, pero nosotros lo recibimos a causa de nuestra obediencia. Es decir, cada acto de obediencia que tú y yo tengamos al Señor nos lleva a una mayor plenitud. Pero por el contrario, cada acto de desobediencia detiene el flujo de la vida gloriosa sobre nosotros. ¿A qué voy con esto? Cuando hablo de obediencia, muchas personas ponen a tela de juicio tanto al predicador como a la Biblia, pensando de que el predicador se quiere volver un pequeño parazón de la carne. Es decir, mi amado, el hacer la voluntad de Dios, el obedecer a Dios, no significa me voy a portar bien. No. Hacer la voluntad de Dios significa conocerlo a Él. Porque si yo lo conozco a Él, automáticamente le voy a temer. Automáticamente lo voy a honrar. Le voy a dar reverencia. Le voy a obedecer en la más mínima cosa que Él me pida. ¿Qué es obedecer? En el Antiguo Testamento nos guía la palabra Shema, que es saber escuchar. Lo que yo escucho lo pongo por práctica. Es decir, mi amado, es el punto sensible de la palabra. Cuando yo aprendo a conocer a Dios y le aprendo a temer, le aprendo a honrar, me aprendo a sujetar a Él, entonces ahí viene algo importantísimo, donde entonces Dios comienza a ser para mí el número uno, Dios. Y entonces los hijos, los padres y mis deseos y todas las cosas de mi deseo y mi voluntad y mi carne, etcétera, toman un segundo peldaño o un tercer peldaño. Es necesario que pongamos a Dios en el número uno, mi amado. Mira cómo lo dice Juan. Cuando Jesús nos está explicando qué es
una realidad para él, el Padre. Mira lo que dice Juan 6:27. No se preocupen tanto por las cosas que se echan a perder, tal como la comida. Pongan su energía en buscar la vida eterna que puede darles el Hijo del Hombre, pues Dios Padre me ha dado su sello de aprobación. Cuando leí este versículo en esta traducción, que es la Nueva Traducción Viviente, me llamó mucho la atención, porque aquí Jesús está dando la alegoría de que Él fue sellado y aprobado. ¿Estás de acuerdo? Y esto me lleva a la referencia del Antiguo Testamento cuando los sacerdotes inspeccionaban el cordero. ¿Y para qué lo inspeccionaban? Para el holocausto. Pero no podía existir un holocausto que no fuera perfecto. Y cuando después de una inspección muy rigurosa que hacían los sacerdotes al cordero, le ponían un sello. Y todos los sacerdotes sabían qué significaba ese sello. Ese sello de está aprobado, revisado, aprobado, pesado, de que es un cordero perfecto. Porque cumplía con toda la exigencia del Padre para ser sacrificado. Y cuando Jesús, mi amado, está diciendo, yo fui sellado, yo fui aprobado, nos está mostrando, yo voy a pasar a ser sacrificado. ¿Pero para qué? Sacrificado no solo para salvar tu vida, no solo para redimirte, no, yo estoy viendo otro ángulo ahora. Jesús está diciendo, yo fui sellado para que tú seas sellado. ¿Qué es esto? Si esto lo alineamos a lo que te estoy diciendo de libre albedrío, el Señor está diciendo, yo te estoy señalando a ti para que vengas a mis pies, pero el que determina, el que decide seguirme, eres tú. El que va a decidir en el Espíritu por seguirme y obtener mucho, y para dar mucho fruto, y para traer riquezas al Padre, eres tú. O si estás determinado a usar tu libre albedrío y no seguirme, llevarás la consecuencia. Es decir, mi amado, Jesús y el Padre está esperando que alguien voluntariamente se entregue a hacer sus planes. ¿Y cuál es su plan? Muy sencillo, transformarnos a su imagen. Y al momento de estudiar esto, llegué a una conclusión muy sencilla. Ser transformado a su imagen tiene como sinónimo, llamémosle así, permanecer en Cristo. ¿Y cómo permanezco en Cristo? Comiendo y bebiendo de Él. Ojo, lo que decíamos al principio. Las riquezas de este mundo no sirven para nada. Porque con las riquezas de este mundo tú y yo comemos o bebemos. Pero no nos estamos refiriendo a un comer o a un beber natural, sino a un comer y un beber espiritual, donde automáticamente mi naturaleza carnal comienza a disolverse bajo su sangre y automáticamente mi voluntad, esa voluntad que me llevaba a buscar pecado, lo mismo que yo hacía en un pasado, ahora es pisoteado, sometido, porque estoy siendo transformado a su imagen. ¿Y cómo puedes saber tú si eres o no transformado a su imagen? Tú mismo no lo vas a ver. Lo va a ver la gente que vive contigo. Lo va a ver la gente que te escucha hablar. Ok, con todo esto en mente, te he dado mucha información para llevarte a la culminación del mensaje. Si nosotros volvemos a la historia de la samaritana, Jesús ya había comido y bebido del Padre. Jesús estaba enfocado en hacer la voluntad del Padre. Tenía el entendimiento de que el Padre estaba esperando que Jesús hiciera riquezas en el cielo. ¿Y qué hizo? Jesús se acerca a la samaritana,
le da a conocer que Jesús en sí mismo tiene vida, Él es vida, y al momento de impartirle la vida a través de hablar, en ese momento la samaritana es enfrentada a que no tiene paternidad. Es enfrentada a que no conoce el amor. Es enfrentada a que está vacía y carece de toda unidad, fraternidad, protección, cobertura. ¿Qué es esto? Jesús le está mostrando al que vive en él, porque lo había comido y lo había bebido. ¿Qué es esto, mi amado? A la samaritana tuvo que tomar la decisión. ¿Te acuerdas que te hablé hace un momento de decisiones y de libre albedrío? La samaritana toma una decisión, determinando creer en Jesucristo. Y al momento de creer en Jesucristo recibe la vida del Cordero, misma vida que ella no tenía. Y de acuerdo a la palabra, ella corre a Samaria. Y la vida que ella tenía, va y le imparte. ¿Por qué? Porque Jesús viene e imparte sobre de ti vida. Y ahora a ti te toca ir a dar vida. Y cuando tú impartes esa vida, es lo único que te dará genuina satisfacción. Es lo único que te hará sentirte completo, avivado, libertado. Mi amado, no hay nada mejor en esta tierra que dar a conocer al Padre. A eso, por esa razón, el Señor a mí de manera personal me sacó de trabajar. Solía ser un profesionista. Solía tener muchas cosas profesionales, un muy buen currículum. Y el Señor me llamó para dar a conocer al Padre. Mi amado, ¿qué te toca a ti? Entender esto y saber que tú eres un portador de vida, no de una vida natural, sino de una vida espiritual, y que hay miles a tu alrededor. Puede ser aún tu papá, aún tu mamá, alguno de tus hermanos, los cuales sabes que no tienen a Cristo, pero mi amado, si no les impartes vida, van a morir. Y no solamente de forma natural, eternamente. Y tengo una muy buena noticia y con esto quiero terminar el mensaje de esta noche. Muy sencillito, por cierto. A más tú impartes vida, más recibes vida. Porque es mejor dar que recibir. A más tú impartes vida sobre alguien, comienzas a hacer riquezas en el cielo. A más tú impartes tu deseo en el Señor para que Él se vea en ti, mayor fluir del Espíritu Santo tendrás. Es decir, mi amado, tú y yo venimos a esta tierra a hacer justo lo que Jesús hizo y a recibir justo lo que Jesús recibió. Y al momento de que Jesús imparte vida, recibe un sustento genuino de parte del Padre. Y premio tras premio tras premio, galardón tras galardón. Ciertamente tú y yo no estamos aquí por los galardones. Estamos porque lo amamos. Y con esto quiero terminar. Vamos a Efesios capítulo 2, verso 10. Dice: pues somos la obra maestra de Dios. Qué impresionante. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús. Solía ser una criatura vieja, una vieja criatura, y ahora eres una nueva. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Mi amado, quizás te preguntarás por qué la insistencia en alcanzar a uno más. Yo te pregunto, ¿qué sería de ti si Cristo no estuviera en tu vida? Directo y sin escalas al infierno. Mi deseo es el que tiene Jesús, que ninguno se pierda, que todos procedamos al arrepentimiento.
Anhelamos un tiempo de salvación. Y hoy te lo vuelvo a decir, mi amado. Tenemos un compromiso con el Señor y es alcanzar a uno más. Lo hemos platicado como buscar al Hijo de paz. Lo hemos platicado como dar mucho fruto. Lo estamos platicando hoy como impartir vida. Y lo podremos predicar de mil y un formas diferentes. Pero el propósito es hacer lo que dijo Jesús. Vayan por los senderos, vayan por los caminos y métanlos, fórcenlos a entrar a la casa. Fórcenlos a entrar. No sea que aquellos que más amamos se vayan a perder. Vamos a orar. Padre eterno, esta noche queremos rogarte, danos gracia para alcanzar a uno más. Danos gracia para poder, Señor, reflejarte a ti y que las personas quieran lo que nosotros tenemos, que es la vida del Cordero. Hoy, hermoso Rey, en el nombre de Jesucristo, aquí están mis manos, aquí están mis pies, aquí está mi garganta, aquí estoy yo totalmente, a manera de pedirte, úsame. Quiero ser, Señor, instrumento en tus manos. Quiero ser, Señor, uno en tu presencia. Hoy, Padre bendito y eterno, obra de manera gloriosa, de manera sobrenatural. Úsanos. Tú ya te has impartido sobre nosotros, ahora guíanos a impartir tu vida sobre uno más. En el nombre de Jesucristo, Señor. Amén. Mi amado, mi amada en el Señor, guarda esta palabra, ponla por práctica y alcancemos a uno más. Vamos a orar esta noche por nuestros diezmos, por nuestras ofrendas, que el Señor las reciba en su gloria y que suban con aroma fragante delante de él. Amén. Padre eterno, te damos gracias. Y hoy te presentamos nuestros diezmos y ofrendas, tal y como dice tu palabra, que ninguno que venga delante de ti se presente con manos vacías. Hoy, Señor, te presentamos nuestros diezmos y ofrendas. Y te pedimos, recíbelos tú, Señor. Multiplícalos tú, Señor. Sé tú mismo, Señor, haciendo la obra perfecta en nuestro salario, en el 90% que nos queda. Por favor, Padre, y hoy lo entregamos delante de ti. En el nombre de Jesús. Amén. Mi amado, mi amada, primero Dios, mañana tendremos un tiempo de oración. Nos vemos a las 8 de la noche. Si tienes alguna necesidad, bueno, pues ya sabes, nos la puedes hacer llegar. Dios te bendiga, Dios te guarde. Muy buenas noches.